tal? Muy buena noche. Bienvenidos a nuestra segunda sesión síncrona de nuestro módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Y bueno, espero que vengan con toda la pila súper cargada después de este pequeño receso de una semana que tuvimos. Y pues bueno, esta es la segunda semana de actividades de manera formal dentro de nuestro módulo. En nuestra sesión vamos a analizar nuestras actividades integradoras, vamos a revisar los recursos que tenemos disponibles en la plataforma, cuál es la mejor forma de llevar a cabo nuestras actividades o a lo mejor la más práctica y útil para poder ejecutarlas. Aún así, lo que vamos a ver dentro de nuestra sesión son ejemplos de cómo podemos llevarlas a cabo, pero tenemos un sinfín de aplicaciones y software que podemos atender, a los cuales podemos recurrir de manera personal. Recuerden que tenemos muchas aplicaciones, muchos recursos a nuestro alcance para poder llevar a cabo todas nuestras actividades. Y sin más ni más, vamos a nuestra presentación para poder revisar el orden del día y dar inicio con nuestra sesión de manera oficial. Agradezco personalmente su compañía y vamos a revisar a quién tenemos. Bienvenido Adriana, bienvenido Felipe. Vamos a ver quién más está. A ver, ok, buenas noches Felipe, gracias. Adriana, ay, no puedo ver a más personas, tengo 4 personas, ok. Eduardo Samir, Guillermina Garrido, Mercedes, Wendy, muy bien. Bienvenidos sean a este espacio donde el principal objetivo es colaborar con su aprendizaje y despejar todas las dudas que podamos tener respecto a este. Y si me permiten, voy a cambiar la manera en la que estamos compartiendo. Ok, Mercedes, buenas noches, gusto en conocerte. Es bonito verlos en la cámara. Vamos a ver. Un segundo. Ok. No está más. Ok, estoy esperando a que cargue la presentación y ustedes puedan verla. Oh, ya lo está pasando, se puso lento. Y vaya que hago bastantes pruebas antes de la sesión para no tener esta situación. Sí me siguen viendo, pero mi presentación ya se atoró. Denme un segundo. Bueno, más de un segundo. Ay, una disculpa por estos percances, de verdad lo estuve probando para que no ocurriera esto.
Algo está pasando con mi computadora. Digo, tengo una conexión de respaldo, pero en esta no puedo compartir mi pantalla. Estoy tratando de recuperarla, creo que ya hasta me sacó. Voy a tratar de entrar nuevamente. Ok. Tuve que cerrar toda mi conexión. Estoy abriendo nuevamente el recurso. Afortunadamente tengo otro dispositivo que se queda encendido para poder mantenerme en conexión, si no, me pierdo todo. Aquí. Muy bien, ya pude regresar con mi dispositivo.
Asesora, su micrófono está apagado, no escuchamos nada. Muchas gracias por notificarme. Yo estoy bien entrada con la explicación. Y bueno, me regreso tantito. Gracias. Ok, estoy con este. Ya lo activamos. Sí, ya está activado. Y me regreso a la orden del día, que la mencionamos, pero no se escuchó. Revisamos nuestra dinámica de trabajo, el propósito de nuestra unidad 2. Revisamos los recursos, analizamos a fondo nuestras actividades integradoras a llevar a cabo, revisamos nuestro foro de esta semana, cuál es el propósito, nuestras actividades formativas y socioemocional no hay en la semana 2, hasta la próxima, que es la semana 3, y solucionaremos todas las dudas que pueda haber respecto a las actividades integradoras y también respecto a los contenidos a desarrollar dentro de estas. Nuestra dinámica del módulo ya la conocemos. Son 4 semanas. Estamos en la semana 2, por lo tanto tenemos que llevar a cabo otras 2 actividades integradoras. Cada una de las actividades integradoras representa el 7% de nuestra calificación. Si sumamos las 6 de las primeras 3 semanas, acumulamos un 42%. Esta semana en particular son 2 actividades, por lo tanto es 14% más a sumar a nuestra evaluación total. En la semana 4, nuestro proyecto integrador, que es el de mayor peso y por nada del mundo podemos dejar pasar, su ejecución, que representa el 30% de nuestra evaluación. Asimismo, el foro de integración, un 8%. Vean que es incluso un poquito más que una actividad integradora, y también es en la semana 4. La autoevaluación, 5%. Habilidades socioemocionales, que les mencionaba, esta semana no hay. Llevamos a cabo uno en la semana anterior y otra más que va a ser en la semana 3, la próxima. ¿De acuerdo? Y nuestra actividad de manera general en la plataforma con un 5% a nuestra calificación total. Nuestras actividades integradoras las evalúo yo de manera directa máximo 72 horas posteriores a su entrega. Si bien es cierto que son 72 horas y de pronto me entregaron su actividad el lunes muy temprano, yo la estaré revisando a más tardar el día jueves, pero siempre por la tarde, así es que no se desesperen por esa parte. Cada actividad evalúa 4 aspectos, que son el cognitivo, el actitudinal, el comunicativo y el de pensamiento crítico. El primero, el cognitivo, es el de mayor peso, pues nos arroja 40 puntos, mientras que los otros 3, cada uno suman 20 puntos. Es bien importante que leamos la rúbrica o matriz de valoración que tenemos en cada una de las actividades. Así es mucho más fácil que ejecutemos nuestra actividad de manera completa. Desarrollo mi actividad y leo mi rúbrica. Bueno, en esta semana en particular, donde llevaremos a cabo la actividad nombrada Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, que es la tercera, el aspecto cognitivo nos dice que hay que elaborar una línea del tiempo en la que explica claramente los antecedentes y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Graba un audio en el que argumenta claramente de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la configuración del mundo actual. Lo sube a la nube y comparte la liga en el documento con los permisos adecuados para su consulta. Realiza su cuadro comparativo donde muestra claramente las diferencias entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. ¿Okay? Esto es en el aspecto cognitivo. ¿Estoy haciendo todo esto? ¿Estoy cumpliendo con los parámetros que me piden? He recibido algunas dudas que tienen respecto a esta actividad. De pronto me dicen, ¿cuántos eventos debo de incluir en mi línea de tiempo? ¿De qué año a qué año debe abarcar? De manera precisa, eso no se los puedo decir porque es parte de la evaluación en el pensamiento crítico de la actividad que estamos llevando a cabo. Pero si me está diciendo que estoy explicando claramente el desarrollo, antecedentes y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, entonces no voy a empezar desde 1939, que es cuando empieza la Guerra Mundial. Ahí estaría yo ya en el desarrollo. ¿Cuáles son los antecedentes? Obviamente ocurren antes de esto. ¿Cuándo? Podríamos decir desde 1929, cuando empieza la Gran Depresión, o podríamos irnos un poco antes, cuando estamos hablando de problemas tecnológicos.
¿Desde qué año podríamos empezar? Ahí es donde evaluamos pensamiento crítico. No te voy a decir, tienes que empezar tu línea desde el año 1924. Todos se irían a ese año, todos sabrían qué evento específico, entonces como que carece de análisis mi actividad. Me dices, ¿cuántos voy a incluir? 1, 2, 4, 8. ¿Cuántos aspectos son los más relevantes para poder explicar que se entienda perfectamente qué provocó la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo se desarrolló? ¿Con qué concluye? ¿Cuál es el evento que lo lleva a su culminación? Asimismo, la Guerra Fría, ¿de acuerdo? También hay que incluirlo en la línea del tiempo. La Guerra Fría es paralela a la Primera Guerra Mundial o viene después. Bueno, entonces escribimos después estos eventos. Y así sucesivamente hasta llegar a la caída del muro de Berlín. ¿Cuándo ocurre la caída del muro de Berlín? Ahí sí tenemos un año bien específico, cuando la Alemania por fin volvió a ser una y no tenemos una Alemania dividida. Entonces, leer claramente la rúbrica nos va a ayudar a desarrollar de una manera precisa nuestra actividad. Asimismo, la realimentación que yo les proporciono cuando envían sus actividades. ¿Qué es lo que intento despertar con la realimentación? Nuestra crítica, nuestra reflexión. Si yo en la realimentación marqué con negrita claramente antecedentes y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, que es un aspecto, quiere decir que ese aspecto lo incluiste, o puede ser que no lo hayas incluido, o incluso puede ser que sea débil o muy vago. Entonces, si yo esa parte la estoy marcando en tu realimentación, es porque algo falta. ¿Qué es lo que quiero? Que leas tu trabajo y digas, aquí como que me faltó incluir un evento. Es mucho más fácil decirte, te faltó incluir esta parte, pero no estoy propiciando la reflexión en tu actividad. A través de esto, estamos generando una pauta para que nosotros mismos analicemos lo que nosotros estamos desarrollando. No hay mejor aprendizaje que el que aprendemos por nosotros mismos. Cuando nos dicen otras personas las cosas, a veces como que se nos olvidan, pero cuando no la decimos nosotros mismos, es más fácil que lo recordemos. Muy bien, ahora nos vamos directamente a nuestra unidad 2. El mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial. ¿Cuál es el objetivo de nuestra unidad 2? Este es el de analizar las causas, desarrollo y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La violencia derivada del conflicto. Yo creo que es uno de los conflictos más sangrientos que ha tenido la historia de la humanidad. También es necesario comprender el surgimiento de un mundo bipolar, ¿ok? ¿Por qué bipolar? Nos habla de dos. Tenemos dos ejes, dos pautas, dos contrincantes, dos entes que dirigían el mundo. Por eso se le conoce como mundo bipolar. Asimismo, conoce los procesos de descolonización en Asia y África, el proceso de desintegración de la Unión Soviética y las principales características de las dictaduras militares en América. ¿Ok? Muy bien. Ahora, estos son los recursos que ustedes tienen en la plataforma. Nuestra unidad 2, el mundo en guerra, la transición hacia el nuevo orden geopolítico. Tenemos nuestras dos actividades de la semana. Una es Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Para llevar a cabo la primera parte de la actividad, es necesario que aprendamos sobre la Segunda Guerra Mundial, su inicio, los países del eje contra los aliados, episodio bélico que marcaría la historia contemporánea y revisar más del tema en todos estos recursos. ¿Ok? Los que están marcados con la estrellita azul, que son desde la Guerra Mundial hasta la fundación de la ONU. ¿Y qué es lo que ustedes van a encontrar a lo largo de estos recursos? ¿Qué vamos a poder ver? Bueno, en primera instancia, tenemos la Segunda Guerra Mundial. Aquí vamos a ver los antecedentes. ¿Cuándo empieza? Vamos a ver que las consecuencias, la Segunda Guerra Mundial es como consecuencia de problemas que se dan desde los años 1919 hasta 1939. Entonces, mi línea del tiempo no podría empezar en 1939, que es cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, sino hay que analizar también los antecedentes.
hay que hablar sobre los países que formaron parte de este suceso bélico. Teníamos dos contiendas. Uno era el eje de Berlín, Roma, Tokio, ¿ok? Que era un grupo de países específicos llamados así por la capital de sus países. Berlín, Roma, Tokio, ¿ok? Tenemos Alemania, Japón, Italia. Y por otro lado estaban los aliados, donde teníamos a Francia, Gran Bretaña, la Unión de la República Socialista Soviética, hoy Rusia y otro conjunto de países, y posteriormente a ellos se les une Estados Unidos. Ellos fueron los aliados. Esto es lo que ustedes van a aprender a lo largo de este recurso. Posteriormente tenemos ¿qué dice? Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasaba en Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial? Si bien es cierto que esta se desarrolla principalmente en Europa, pues también México participó de esta. Van a ver cuáles fueron los países de Latinoamérica que intervinieron, cómo lo hicieron, en este caso México con el famoso Batallón 911, con el cual se declara en estado de guerra con el eje. Posteriormente, el siguiente recurso que tenemos es un PDF que nos habla sobre la violencia y genocidio judío. Desde mi perspectiva, el peor suceso que pudo haber cometido un ser humano. Quemar personas, encerrar personas en esa cantidad solo por considerarlas menores en cuanto a temas raciales, o sea, es algo que al día de hoy no concibo, y no concibo que tanta gente haya seguido a una persona, ¿sí? Vamos a analizar la cuestión judía, van a analizar la ideología nazi, todo sobre el holocausto, lo que representaba el antijudaísmo y lo que en ese momento era la cuestión judía como tal. ¿De acuerdo? No se espanten, parece película de terror, pero es tema de historia. Después, desplazados y refugiados. ¿Ok? Bueno, obviamente, tras la muerte de Hitler, que ocurre el 30 de abril de 1945, pues toda la Alemania nazi se rindió. ¿Ok? Obviamente con la culminación de la Segunda Guerra Mundial en el año de 1845. Por lo tanto, cientos de miles de civiles alemanes empezaron a regresar a Alemania. Todo esto fue un movimiento migratorio enorme. Precisamente se trató de una de las mayores migraciones de todos los tiempos. ¿Okay? Aquí vamos a analizar toda esta historia, cómo ocurre, los detalles, lo relacionado a odio y venganza hacia los alemanes, que pues si bien tuvieron, desde mi punto de vista, algo de culpa por dejarse llevar, por participar, pues también si no lo hacían, pues los ejecutaban, ¿no? Su dirigente, en este caso Adolfo Hitler, fue una persona muy tajante, yo creo que no hay adjetivo para definir toda la maldad que había en esta persona. Ok, después tenemos las bombas atómicas en Japón. Ok, sabemos que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y si no lo sabemos aquí, vamos a aprender. Cuando culmina la Segunda Guerra Mundial, esto es derivado de las bombas atómicas que lanza Estados Unidos sobre Japón, una sobre Hiroshima y otra sobre Nagasaki, matando a cientos de personas y dejando a otros tantos dañados, con réplicas aún hoy en día debido a la parte atómica, a la radioactividad de estas. Incluso le pusieron nombre a estas bombas. Una se llamaba el pequeño y otro el gordo, por decirlo así, era The Little Boy and the Fat Man. Aquí vamos a ver todo sobre las bombas atómicas. Y posteriormente, la fundación de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, la cual busca la paz derivado de tantos eventos bélicos que se suscitaron a lo largo de esos años. Eso es la primera parte de mi primera actividad integradora, la número 3 de esta semana. Posteriormente, van a tener que saber sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, polarización de naciones capitalistas y socialistas, Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, ¿ok? Todo sobre la Guerra Fría, y también vamos a aprender sobre todo esto con los recursos que están con las estrellas en amarillo. Primero que nada, la Guerra Fría, ¿ok? ¿Qué es la Guerra Fría? Se le conoce así
como a la guerra que se desata entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. ¿Por qué fría? Porque si bien se encontraban en un momento en que las dos potencias se estaban llenando de armamento, ninguna disparaba. Cualquiera de las dos que hubiera lanzado el primer ataque hubiera detonado una tercera guerra mundial. Aquí era como, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿De qué te estás valiendo? Yo soy más fuerte, no, yo soy más fuerte. Bueno, era un enfrentamiento sin armas que se le conoce a sí mismo como a la Guerra Fría. Ahora, la URSS era el máximo símbolo de la tiranía y el totalitarismo en ese momento, mientras que los Estados Unidos eran el ejemplo del imperialismo y de la explotación de los desfavorecidos, ¿ok? Entonces, como que unos querían salvar a los otros, cada uno estaba seguro de que tenían la ideología correcta. Entonces, a esto hace referencia la Guerra Fría. Mientras uno era socialista, el otro era capitalista y así sucesivamente. El siguiente recurso que tenemos es el Muro de Berlín. Bueno, así, de la nada, un día familias quedaron divididas debido a que se construyó un muro a la mitad de Alemania. Esto ocurre el 13 de agosto de 1961, donde sin previo aviso los berlineses despertaron en una ciudad dividida por un muro que durante 28 años separó a familias, vecinos y amigos. Hubo personas que dijeron, bueno, me voy a ir a dormir a casa de mi amiga. Se fueron y si la casa de la amiga estaba del otro lado del muro donde decidieron construirlo, quedaron separados. No había manera de decir, es que yo vivo allá, estás acá, se dividió y punto. Aquí es donde el muro de Berlín fue el símbolo más notable del mundo bipolar en la Guerra Fría, precisamente, y su caída también representó el fin de la Unión Soviética y el inicio del mundo unipolar. Aquí van a ver el por qué se da todo esto. Nuestro siguiente recurso y último para esta actividad es el de mundo unipolar. Unipolar porque ya solo hay un lado. Las principales potencias que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, que se regían por los sistemas capitalistas y socialistas respectivamente, Estados Unidos capitalista, Unión Soviética socialista, ambos sistemas vivieron crisis que dieron paso a un nuevo mundo, el neoliberalismo. Y aquí es donde vamos a hablar sobre un mundo unipolar. Van a analizar la crisis del socialismo, van a analizar los representantes más importantes que se dieron en esta etapa, obviamente la crisis a la que se enfrenta el capitalismo, y cómo el neoliberalismo se da en América Latina a lo largo de diferentes países. Hasta ahí nuestra primera actividad integradora. Después viene Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. ¿Okay? Aquí tenemos las ideas socialistas hicieron que muchas naciones replantearan sus gobiernos. Por ejemplo, en Asia y en África buscaron la descolonización. También en América llegaron los ideales socialistas, pero había quienes consideraban inconveniente la adopción de este sistema, por lo que se instauraron dictaduras militares que mantuvieran el capitalismo. Para esto vamos a revisar este PDF que es Descolonización en África y Asia. África y Asia eran colonias de otros países como es Inglaterra, como lo es Japón. Entonces decidieron liberarse del yugo de estos países. Ellos producían, pero todo lo decidía, todo lo gobernaba, toda la riqueza se iba para estos dos países, o bien quien los estuviera rigiendo en ese momento. Por ejemplo, África era parte de Inglaterra. Y si bien es cierto que porque la reina, todavía la reina Isabel hoy viva y actual regente de ese país, iba a visitar a los países y trataba de negociar y todo muy bonito, pero en realidad era como una nube, una apariencia, porque no tenían libertad. Este es el proceso en el cual África obtiene su libertad. Van a aprender sobre este proceso. Después tenemos lo que es tercer mundo. ¿Ok? ¿A qué se refiere tercer mundo? Hoy en día tenemos varios países, incluyendo México, que se consideran tercermundistas.
Y existen diferentes expresiones o acepciones que se le da a este término. Una dice que el tercer mundo es el conjunto de países menos desarrollados que en su mayoría y se localizan en el sur del planeta. En este caso, en América, podríamos decir que Canadá y Estados Unidos son países desarrollados y de México hacia abajo podrían ser países de tercer mundo. Otra acepción es que en el grado inferior de desarrollo de un país, en relación con los países industrializados del norte, que de una u otra manera es como la misma definición. Uno hace alusión a los que están más desarrollados y otro a que otros están menos desarrollados, pero refiriéndose a lo mismo. Aquí vamos a analizar esta parte de tercer mundo. Y por último tenemos dictaduras en América Latina. En todo este proceso que se da de descolonización allá en Asia y África, aquí en América Latina se establecen lo que son las dictaduras. Países como México, Brasil y Argentina lograron una diversidad productiva. Principalmente crecieron industrias en aspectos como la metalurgia, la maquinaria, la química. En otros países de Latinoamérica como Perú, Uruguay o Chile se desarrolla una industria textil. Cada uno tenía un fuerte, ¿sí? Y debían mantener esta fortaleza dentro de un aspecto capitalista. Aquí es donde entran las dictaduras, personas que querían mandar o intervenir de manera absoluta. Van a ver que una dictadura es un régimen político en el que el poder se concentra en una sola persona. O sea, no hay como el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Solamente hay un poder sobre una persona o un grupo de personas. Y todos los puestos gubernamentales no se ganan por elección del pueblo, sino por la ausencia de partidos políticos o la presencia de partidos únicos. Solo hay un partido y él decide quién trabaja, quién ostenta, quién posee, quién gobierna. Entonces, vamos a estudiar sobre todos estos aspectos, cómo intervinieron estos países en América Latina y cómo se desarrollaron en cada uno de ellos, cómo se la legitimación, de las dictaduras. ¿Cuáles eran las formas de represión, tales como el exilio, la censura, la detención, incluso tortura? Había desaparición de personas. Ok, de repente parece que aquí surgen algunos de esos eventos, pero créanme que no es en nada parecido a lo que había en esos momentos. Países como Argentina, que tuvieron dictadores como Domingo Perón o Rafael Videla, en Bolivia, Hugo Wagner, en Chile, Pinochet. Bueno, yo creo que esos nombres nos pueden hacer un poquito de ruido o los hemos escuchado de alguna manera. Aquí vamos a ver exactamente qué fue lo que hicieron cada uno de ellos. Y esto es un resumen de lo que tenemos en los recursos. Obviamente tenemos muchos enlaces que podemos seguir para poder encontrar mucho más información fidedigna y confiable a incluir en nuestras actividades. Asimismo, podemos investigar todo aquello que nos cause curiosidad para saber más. Vámonos con nuestras actividades directamente. Actividad integradora 3, Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. El propósito de que ejecutes esta actividad es que describas el desarrollo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, analizar sus repercusiones en el mundo actual. Para que puedas realizar esta actividad de manera correcta, debemos saber, obviamente, los antecedentes, desarrollo y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Las características de la Guerra Fría. Debemos saber cómo hacer cuadros comparativos, elaborar línea de tiempo, grabar audios y almacenarlos en la nube, utilizar técnicas de investigación documentales e informáticas. No es solamente la parte cognitiva la que se nos evalúa, recuerden, también está la actitudinal y la de pensamiento crítico. Me faltó una. Entonces, hay que también acercarnos a la tecnología y saber ejecutar estas acciones para poderlo reflejar en un solo documento. ¿Por qué en un solo documento? Porque tú vas a subir solo un archivo en procesador de textos. Como lo dice aquí mi punto número 6 hasta acá abajo. Carga este archivo a la plataforma en formato .doc o .docs. Que si haces tu línea de tiempo en Canva, bueno,
descárgala como imagen y pégala en tu documento. Que si tu cuadro comparativo lo trabajaste en PowerPoint porque es mucho más fácil manipular la información ahí, ok, guarda esa imagen como un JPG, que es una imagen, y pégalo en tu documento de Word. Aquí debe estar todo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Punto número 1. Elaborar una línea del tiempo que incluya los antecedentes y el desarrollo de la Segunda Guerra de Berlín. Perdón, de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Tenemos 3 eventos, ¿de acuerdo? No me pregunten cuántos eventos o cuántas fechas de cada evento. Siempre y cuando se pueda entender el proceso, no hay ni un mínimo ni un máximo. Puede ser que en 5 puntos expliques perfectamente desde los antecedentes hasta la conclusión. O puede ser que en 8, pero carezca de cohesión y coherencia. Entonces, debemos ver nuestra línea y ver que nosotros mismos la entendamos. No nada más hacerla y ya quedó, ya la mando. No, lean nuevamente sus actividades. Créanme que cuando lo hacemos, hay veces que dicen, ay, no, como que aquí no me quedó bien, mejor le cambio acá y es más importante esto. Reflexionen y analicen, critíquense ustedes mismos. Bueno, ya hice mi línea de tiempo. Ahora vas a grabar un audio en que argumentes con tus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Sube tu audio a una nube. ¿Por qué a una nube? Porque tenemos muchas. Puede ser Dropbox, puede ser OneDrive, puede ser Google Drive. ¿De acuerdo? Desde mi perspectiva, lo que yo más trabajo es OneDrive y Google Drive, porque estas son aplicaciones que ya descargué en mi computadora y están dentro de mi carpeta de mis archivos. Entonces, yo ahí trabajo todo, sin necesidad de tener conexión a Internet. Y ya cuando mi computadora la logro conectar a Internet, de manera automática se actualiza en la nube. Y cuando yo abro mi cuenta en otra computadora, puedo encontrar todos mis archivos en esa carpeta. Entonces, yo sí les recomiendo, sin hacer comercial, Google Drive o bien OneDrive. Punto número 3. Realiza un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Un cuadro comparativo lo podemos hacer desde Word, desde PowerPoint, utilizar Canva, utilizar MyMand, o sea, tenemos muchas aplicaciones. Obviamente tenemos que incluir siempre las fuentes que utilizaron para realizar la actividad. Si nada más lo hiciste de la información que tienes en Prepa en línea, bueno, hay que incluir la liga de Prepa en línea, de preferencia en formato APA. Guardar el archivo, empezando con tus apellidos, nombre, módulo 10, semana 2, actividad integradora 3. Y ahora voy con ustedes para cambiar la forma en la que estoy compartiendo la pantalla y poderles mostrar un ejemplo más fehaciente de lo que vamos a hacer. Muy bien. Y yo ya estoy en Word. Obviamente estoy agregando una portada con la información de mis generales, el título de mi actividad, el módulo en el que estoy. Ustedes tendrán que agregar fecha, nombre de facilitador y su nombre, obviamente. La primera parte de mi actividad, ¿sí? Elabora una línea de tiempo que incluya los antecedentes y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. Aproximadamente estamos hablando desde 1919 hasta 1989. Ahí podemos tener un margen más preciso. Aquí mi ejemplo solamente abarca el periodo de la Segunda Guerra Mundial, si se dan cuenta, que va de 1939 a 1945. Una línea del tiempo debe ser secuenciada. No puedo partirla en 3. Si yo tengo muchos eventos, puedo hacerla de manera horizontal y entonces sí abarcar una segunda hoja. Es decir, que este archivo, por ejemplo, lo girara. Y asimismo, no, esta es una manera incorrecta de haberlo girado. Tendría que ser acá, porque arriba es desde el año más antiguo y hacia abajo al más nuevo.
Obviamente aquí tendría que girar toda la información para que pueda leerla. Y acá en otra hoja, seguir la información. ¿De acuerdo? Entonces, háganlo como ustedes prefieran. 1945. Voy a regresarla. Me faltarían los antecedentes. Al menos desde 1924. Y yo me iría al 19. Entonces, aquí me faltaría otra cosa. Puedo hacerlo hacia arriba y después lo que es la Guerra Fría hasta la caída del muro de Berlín en 1989. Hay que agregar toda la información. Manipular una línea del tiempo en Word, desde mi punto de vista, es un poquito más complicado por las imágenes que vamos a agregar, todo. ¿Cómo lo hice yo? Esto lo trabajé en PowerPoint. Agregué un fondo, después cuadros de texto, todos estos puntos, las imágenes. Después le di guardar como PDF o bien pueden estar, perdón, o bien podemos analizar desde aquí en PowerPoint. Vean cómo vamos a... Voy a darle abrir. No es cierto, nuevo. Y aquí puedo buscar en las plantillas. Y le digo línea de tiempo. Buscar. Y vean cómo ya me arroja diferentes plantillas que yo puedo utilizar. Aquí tengo una vertical. ¿Sí? Y le digo crear. Y aquí voy a agregar, aquí puedo poner el título del evento y la información, un breve resumen. Y aquí voy agregando las imágenes. Aquí, desde el primer año, que diría yo 1919. Ay, perdón. ...1919... Y termino con la caída del muro de Berlín. Por poner un ejemplo. ¿Sí? Voy agregando toda la información y la guardo. Pero como debo incluirlo en mi formato de PDF, pues aquí en archivo le decimos guardar como. Digo, ¿dónde la voy a guardar? Semana 1. No, semana 1 no me funciona. Estoy ya en mi semana 2 de actividades. Y en mi material, bueno, aquí la vamos a dejar. Y le voy a poner como título línea de tiempo. Pero no voy a guardarlo como PowerPoint. Yo quiero guardarlo como JPG. ¿Ok? Y aquí le selecciono JPG. Y le doy guardar. Y ya me lo va a guardar aquí. Después abro la imagen y la pego en mi archivo de Word para poder agregar mi línea de tiempo. No lo hago ahorita porque ya tengo una y si lo doy guardar me va a pedir que lo guarde primero. Solo esta. Vamos a ver si me guarda. Regreso a mi documento de Word. Imagina que la voy a incluir aquí. Le digo insertar. Yo les estoy mostrando una herramienta, un software que no requiere de conexión a Internet. Hay otros que son mucho más fáciles de manipular, también nos dan plantillas, pero hay que trabajarlos en Internet. Si tienes conexión a Internet, te recomiendo que hagas uso de ella. Pero si no todo el tiempo tienes conexión a Internet, entonces podemos hacer uso de estas herramientas. Aquí voy a insertar una imagen y la busco aquí donde la guardé. Miren, aquí está mi imagen, línea de tiempo, y le digo insertar. Y ya me agrega bueno, obviamente haciendo nuestra línea del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces es bien fácil poderlo hacer sin tener que tener conexión todo el tiempo. Que si de pronto estamos en un lugar donde nuestra conexión no es buena
donde ni siquiera tenemos internet, bueno, puedo ir desarrollando mis actividades y ya después buscar la conexión solamente para subirlas a la plataforma. Hasta aquí la primera parte de la actividad integradora 3. La parte 2. Graba un audio en que argumentes con tus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Sube tu audio a una nube y comparte la liga en un documento. Hay software que puedes descargar en tu computadora para grabar audios, es cierto. Yo, como lo hice, te voy a compartir la manera en que lo hice yo. Entré a WhatsApp en mi celular y ya en WhatsApp, vamos a ver. Ya en WhatsApp, a mí misma o a mi hermana, que le dije, a ver, te voy a mandar un audio. Aquí en el botoncito le di grabar, entonces grabo el audio, explico todo el tema, sí, hablo todo lo que quiero sobre cómo la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Y le mando el audio. Ok, ya lo mandé. Posteriormente, abrí en mi computadora WhatsApp web, okay, y ahí descargué el audio. Una vez descargado, lo guardé aquí en mi material. Pero mi material, vean que está dentro de mi carpeta de Google Drive. Yo en mi computadora ya tengo descargado Google Drive y eso lo ven desde los primeros módulos, cómo trabajar con Drive, cómo subir cosas a la nube. Entonces yo ya tengo aquí mi audio, ¿sí? Lo descargué desde mi WhatsApp, lo guardé en el celular, lo envié a mi hermana. Entonces abrí en mi computadora el WhatsApp web, descargué el audio que le había enviado a mi hermana y lo guardé aquí. Cuando lo descargué llegó a mis descargas. Lo corté y lo pegué aquí en mi carpeta de Google Drive. Sí, está aquí para que vean. Están mis materiales de prepa. Todo esto lo tengo en la nube. Aquí. Y bueno, para que me lleve a la semana 2. Ahora, ¿qué es lo que tú vas a agregar? No me puedes agregar un audio. Lo que tú vas a hacer es subirlo a la nube y enviarme el enlace. Aquí le doy clic derecho. Como todo está en la nube y ahorita todo es en línea, esto sí es un poquito lento por estar en videollamada. Ok, veo que Mercedes levantó la mano. Ahorita, si tenemos alguna duda, vamos a resolverla al final y con gusto la soluciono. Tengo aquí, ya le di el botón derecho de mi mouse y me voy aquí, Google Drive, compartir. Elijo compartir. Si bien es cierto que aquí puedo copiar el enlace, primero debo habilitar los permisos. Si tú no habilitas los permisos, no te voy a enviar una solicitud de este. Simplemente va a bajar tu calificación porque la rúbrica sí lo marca. Habilitar los permisos correspondientes. ¿De acuerdo? Entonces, ya le di ahí clic derecho, me voy a Google Drive, que es en este caso donde la nube que yo uso, puede ser en OneDrive. Y le dije compartir. Ahorita me está abriendo otra ventana donde me va a permitir habilitar los permisos. Dice, obtener vínculo. ¿Cómo lo tengo? Cualquier usuario de Internet que tenga el vínculo puede ver los elementos. Yo ya lo tengo activado. Pero generalmente está como restringido. Restringido es que nadie lo puede ver. Entonces, habilita esta parte que diga cualquier persona que tenga el vínculo puede verlo. Ya está. Y así necesito el link. Le doy control C para copiarlo. Le digo listo. O bien, puedo ir nuevamente y ahora sí, desde Google Drive, copiar enlace en portapapeles. Me voy aquí. Yo agregué una imagen para que no se vea nada más una línea ahí como solita. Pues agregué algo que hace referencia a la Segunda Guerra Mundial.
Y también lo puse como para estarme recordando todo lo que yo quería mencionar en lo que ha afectado en el mundo actual. Ahora voy a pegar el enlace. Le doy control V y estoy pegando el enlace. Pero en realidad ahorita todavía no es un enlace. Son simplemente letras. Lo vas a seleccionar y lo vas a marcar como un hipervínculo. Aquí arriba en Word dice insertar. Seleccionas este mundo donde tiene la cadenita que dice hipervínculo y ve como aquí ya tiene marcado el enlace, la dirección. Tienes dos opciones, que siga apareciendo así la liga o bien aquí arriba donde dice texto y es exactamente la misma liga que está abajo. Este texto lo voy a borrar y le voy a poner audio sobre repercusiones de la Segunda Guerra Mundial. Vean que es aquí arriba donde dice texto que estoy modificándolo, pero aquí donde dice dirección dejo la misma. Y le doy a aceptar. Y ahora, este es un enlace. Me puso el texto que yo le dije, esta liga o este enlace es sobre el audio para las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial. Pero si yo pongo mi ratón sobre él, me despliega la liga. Le tengo que dar control clic y me va a mandar directamente al audio en la nube y lo voy a poder escuchar. Insisto, si no habilitan los permisos, si no lo puedo escuchar, va a bajar su calificación. Entonces, asegúrense siempre de habilitar los permisos. Segunda parte. Y la tercera parte. Realiza un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Este lo hice nuevamente desde PowerPoint. Estuve aquí. ¿Y qué fue lo que hice? Simplemente fui agregando recuadros. Al de en medio le puse un color. Le agregué texto. Sí, y este es mi cuadro comparativo. Obviamente diseñé el tipo de letra, todo, le fui agregando los colores más significativos, colores de las banderas, etc. Le di otra vez archivo, guardar como, en archivo, guardar como, elegí dónde guardarlo, vamos a ponerlo aquí, y elegí guardarlo como un JPG. Cuando le doy guardar, siempre seleccionar solo esta, porque si no, guarda todas como una imagen. Ahorita le voy a dar cancelar porque ya lo hicimos. Una vez que lo tenía, pues inserté mi imagen. Aquí tengo capitalismo, socialismo, o sea, la bandera de Estados Unidos y la bandera de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y agregué esas parte de información que era significativo para cada uno de ellos, ¿no? Respeto total a la propiedad privada, ¿ok? Ellos, desaparición de la propiedad privada en beneficio de la propiedad pública o colectiva. O sea, un aspecto que mencionaba de uno lo comparaba con el otro. No podía ser aleatorio. Tengo que encontrar cada punto contrariado con el otro país, el otro sistema, del capitalismo y el socialismo. No puedo hablar sobre un tema sin contrastarlo con el otro. Aquí dice mercado rígido por la ley de la, mercado regido por la ley de la oferta y la demanda, mientras que en el socialismo el mercado es controlado por el Estado. Los precios son establecidos por él, ¿sí? Uno contra el otro. Y ya, terminé mi cuadro comparativo, agrego las fuentes que consulté, en este caso hasta las imágenes que estuve agregando, agregué sus fuentes. Hay que guardarlo con apellidos, nombre y M10, S2, actividad integradora 3. Recuerden que debe ser un documento de Word. Y esto es nuestra actividad integradora 3. Ahora me voy directamente, vamos a cerrar este para que no esté pesando, no voy a guardar. Y ahora nos vamos a la actividad integradora 4.
que de alguna manera es, creo yo, un poquito más sencilla. A lo mejor porque mi creatividad no es tan buena, entonces hasta que me gustan los colores y que se ve bonito y la información está completa, ya. Pero escribir textos o escribir ensayos, para mí es más fácil. Cada quien tenemos diferentes estilos de aprendizaje y diferentes tipos de inteligencia. Mi inteligencia creativa es nula. La mía es como la intrapersonal, el hablar, hablar, hablar. Entonces, aprovechemos nuestras fortalezas para desarrollar actividades donde se refleje lo que nosotros mejor sabemos hacer. Ahora, para realizar nuestra actividad integradora 4, Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX, ¿cuál es el propósito de esta? Bueno, reconocer los procesos de descolonización en Asia y África y las características de las dictaduras militares en Latinoamérica. Para poder realizarla, hay que saber sobre los antecedentes, desarrollo de la descolonización de Asia y África, las características de las dictaduras militares en Latinoamérica, las características del socialismo, elaborar cuadros comparativos, buscar información fidedigna, utilizar técnicas de investigación documentales e informáticas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a describir en una cuartilla el proceso de descolonización de Asia y África, colocando los países involucrados en el desarrollo, la ideología, los antecedentes y las consecuencias. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los países de África, obviamente tendremos que hablar de Inglaterra porque está involucrado. ¿Cómo se desarrolló? ¿Cuál era la ideología que tenían? Aquí hay personas bien importantes como Martin Luther King que habrá que mencionar. Los antecedentes y las consecuencias. Después de esto hay que elaborar un cuadro comparativo de 2 dictaduras o revoluciones en América Latina en el siglo XX. Debes considerar los siguientes elementos: el país, dictador o jefes revolucionarios principales, periodo que abarcó el proceso, antecedentes y consecuencias. Y por último, hay que escribir en al menos 5 renglones, no es mucho, una conclusión sobre similitudes encontradas entre los procesos elegidos en el punto 2, es decir, los países que estamos comparando, las dictaduras que estamos comparando. Hay que agregar nuestras fuentes y guardarlo con nuestros apellidos, nombre, y en este caso, módulo 10, semana 2, actividad integradora 2. Y debe ser nuevamente un documento en Word o en procesador de textos, .doc o .docs. Vamos a ver ahora un ejemplo de este producto. Tenemos nuestra portada, título, módulo, hay que incluir nuestro nombre y la fecha. Primero, describir en una cuartilla, es decir, una página al menos. Recuerden los espacios en las orillas para que se considere una cuartilla. Debe ser al menos de 2.5. Ahora, coloca los países involucrados en el desarrollo, la ideología, los antecedentes y las consecuencias. Yo aquí tengo ya mi cuartilla. Sudáfrica es un caso particular en la colonización europea en África. En el siglo XVII, holandeses de profundas convicciones calvinistas se asentaron en torno a la ciudad del Cabo. Esta población se vino en conocer cómo los Afrikaneers y su lengua neerlandesa original evolucionó en la lengua Afrikaans. A partir del siglo XVIII, pese a la resistencia de los Afrikaners, Sudáfrica fue cayendo bajo el dominio británico. Y así sucesivamente. Obviamente no voy a leerlo todo aquí, porque esto es parte del trabajo que vamos a desarrollar de manera individual. Ahora, el punto 2 me dice, elabora un cuadro comparativo de 2 dictaduras. Podríamos hacerlo como el cuadro comparativo de la actividad anterior, ¿se acuerdan? El de los países de la Guerra Fría, Estados Unidos y la URSS. Pero aquí quiero hacerlo como más sencillo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a insertar una tabla. Una tabla donde tengo que poner, a ver, son los aspectos que me piden. Y son 2 dictaduras, entonces voy a meter 3 columnas. Y tengo que hablar sobre el país, el dictador o jefes, el periodo que abarcó el proceso, antecedentes y consecuencias. Ahí. Pero está como falto de color. Vamos a elegir uno que tenga más colorcito. Voy a ponerle este. ¿Qué es lo que debe incluir? El país.
No, yo creo que ahí, el país lo voy a poner acá arriba. Y voy a utilizar los que ya había hecho anteriormente, que son, vamos a hablar sobre Argentina y Chile. Argentina y Chile. Ya incluye el país ahora, el dictador. Bueno, obviamente tendremos que hablar de Perón y tendremos que hablar de Pinochet. También el periodo que abarcó el proceso. Antecedentes. Consecuencias. Y me está sobrando una columna, vamos a quitarla. Obviamente, cuando yo vaya incluyendo toda la información, crean que esto crece bastante. Lo más corto de escribir son los nombres de los dictadores y el periodo que abarcó. Pero en cuanto a antecedentes y consecuencias, ya va a ser mucho más extenso. Y esta es una manera muy sencilla de poder elaborar nuestro cuadro comparativo. Si quieren hacer algo más intenso, también pueden insertar un Smart Art. Aquí en insertar, me voy a Smart Art y tenemos otros datos, ¿sí? Podría utilizar este para uno y luego agregar el otro. Tal vez este. Como ustedes prefieran. Es cuestión de creatividad. Y por último, hay que escribir en al menos 5 renglones una conclusión sobre similitudes encontradas entre los procesos elegidos en el punto número 2. Las principales características comunes que encuentran los investigadores al estudiar estas dictaduras son su conformación en países con cierto nivel de industrialización, Argentina y Brasil, o países en los que existía cierta estabilidad histórica en las formas democráticas, Uruguay y Chile. Aquí yo me estoy expandiendo. Tú vas a hablar solamente de los dos que elegimos acá arriba, ¿ok? Aquí está Argentina y Chile. Entonces, entre ellos, ¿qué podríamos hablar? Tal vez sería más fácil que yo me enfocara en Argentina y Brasil, porque aquí puedo hablar que ellos tenían un nivel de industrialización igual, iban a la par en algún momento, lo cual les permitió repuntar, pero al mismo tiempo dio la pauta para que muchas personas tuvieran ambiciones más grandes y prefirieran dar paso precisamente a estas dictaduras. Entonces, ustedes decidan sobre qué países lo van a hacer y así poder escribir una conclusión sobre las similitudes que había entre estas dictaduras. De acuerdo, por ejemplo, el rol central desempeñado por las Fuerzas Armadas como institución, tanto en los golpes de Estado que instalaron las dictaduras como en el ejercicio del gobierno. ¿En dónde pasó eso? Podríamos mencionar Colombia. Entonces, ustedes deciden. Y ese es el final de nuestra actividad integradora 4. Hay que agregar nuestras fuentes, guardar el archivo con el título que nos piden y que no pese más de 20 megas. Si ustedes guardan sus líneas de sus imágenes de esta manera, entonces no pesa, créanme que no pesa nada. Me regreso a la presentación. Y bueno, nuestro foro aprendiendo. ¿De qué se trata? Vamos a reflexionar sobre los actos de violencia que se dieron en la Segunda Guerra Mundial y en las dictaduras militares en Latinoamérica y comentarlo con nuestros compañeros. Aquí podemos explayarnos y créanme que al leernos entre nosotros vamos a poder ampliar nuestra visión respecto a lo que estamos desarrollando en nuestras propias actividades. Asimismo, llevar a cabo las actividades formativas nos va a dar una idea muy clara sobre aquellos sucesos que no podemos dejar de mencionar en nuestras actividades, principalmente aquellas como la línea de tiempo, sobre la Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría, así como los cambios de Asia, África y Latinoamérica. Actividad socioemocional no hay esta semana, sino hasta nuestra semana 3. Con esto doy por concluida mi participación y me voy a sus dudas, no sin antes compartirles esta frase del señor Mahatma Gandhi: no hay camino para la paz es el camino. Imagínense la ironía de enfrentar una guerra en busca de la paz. Estamos en guerra porque queremos la paz. Es absurdo, ¿no lo creen?
What we do in life echoes eternity. Lo que hacemos en vida tiene eco en la eternidad. Muchas gracias y quiero escucharlos respecto a sus dudas. Ok, si gustan encender su micrófono o bien escribirlo en el chat, como ustedes prefieran. Voy a revisar el chat, a ver si hay algo. Escucha. Ah, sí, me habían dicho que está apagado. Pero eso ya fue hace rato. Muy bien, entonces voy con Mercedes Osiris. Tienen la mano levantada. ¿Tenemos alguna pregunta? No, maestra, ya nada más era para ver lo de la ruta de guardar el audio, pero ya me quedó claro. Ok, qué bueno. Y Mercedes, ¿alguna duda? Perdón, Osiris. Ok, los demás participantes, Alelid, Bruno, Ceci, Felipe, Guille, Nuri, Verónica, Wendy. ¿Dudas, sugerencias, aportaciones? Una pregunta, profesora. Claro, ¿El audio tiene algún tiempo mínimo? no, ni mínimo ni máximo. Hay veces Muy bien. que para poder expresar lo que nosotros consideramos, me parece muy limitante el hecho que te diga en mínimo tanto o en máximo tanto. Algunos somos de muchas palabras. Hay quienes con pocas palabras dicen mucho. Entonces, depende de lo que queramos decir. Lo que sí les recomiendo es que graben su audio y lo escuchen antes de enviarlo. Escuchen ustedes qué es lo que están diciendo. ¿Se entienden? ¿Les queda claro lo que están expresando? Si ya están ustedes a gusto con lo que están haciendo, envíenlo. Me ha tocado, he escuchado comentarios que me dicen, es que no me gustó, pero ya lo mandé. Si a ti no te gusta, seguramente a tu asesor, a tu docente, a tu facilitador, a quien se lo estés compartiendo, tampoco le va a encantar. Tiene que gustarte a ti para que a sí mismo les guste a los demás. Ok, ¿alguna otra duda? Muchas gracias, quedó claro. Ok, con gusto, Guillermina. Bueno, pues si no hay más dudas, los dejo para que vayan a cenar y si gustan, revisen otro poquito de los materiales que tenemos esta semana. Cualquier duda, ya saben que pueden contactarme por mensaje. Les escribo nuevamente aquí en el chat para los que no estuvieron en la sesión anterior. Ok. En el chat ya les escribí mi número telefónico en caso de que tengan una duda por la mañana. Como les he comentado, mis horarios de trabajo son por la noche. Y si es temprano y ven que no he revisado todavía su mensaje en la plataforma, pues escríbanme un mensaje vía WhatsApp. Es mucho más rápido que les dé una respuesta. Y no me queda nada más que agradecerles su compañía, agradecerles por estar aquí atentos a su desarrollo personal y profesional. Les envío un abrazo enorme a la distancia y los espero la próxima semana. Disfruten y sigan aprendiendo y desarrollando competencias significativas para la vida. Abrazos, descansen. Gracias, buenas noches. Bonita noche. Buenas noches.